Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fontana de Oro, capítulo 3. Un lance patriótico y sus consecuencias, de Benito Pérez Galdós, en la página Wikisource. Don Elías cruzaba la carretera de San Jerónimo cuando vio que hacia él venían unos cuantos hombres que reían y gritaban dando vivas a la Constitución y a Riego. Trató de evitar el encuentro y tomó la otra acera, pero ellos pasaron también y uno le detuvo. Eran 5 individuos y de ellos 3, por lo menos, estaban completamente embriagados. Nuestro ya conocido Calleja les mandaba. Componíanse la cuadrilla de un chalán de barrio de Grimón y un matutero del Salitre, un caballero particular conocido en Madrid por sus trampas y gran prestigio en la plazuela de la Cebada, y finalmente un mocetón alto, flaco y negro que tenía fama de guerrillero y del cual se contaban maravillas en la campaña de 1809 y después en los sucesos del 20. El sello de sus hazañas marcaba siniestramente su rostro. Los 5 detuvieron al anciano. «Déjale, Perico», dijo uno de ellos, «que ¿de qué vale despechugar a este bicho?» «Si es Coletilla», exclamó el del Chirlo, reconociéndole. «Coletilla, el amigo de Vinuesa, el que anda por los clubs para contarle al rey lo que pasa». «Que cante el tragalán», dijo el chalán, que estaba envuelto desde el pescuezo a la rabadilla en un ceñidor encarnado, por entre cuyos pliegues asomaba el puño de uno de aquellos célebres alfileres de Albacete que tanto dan que hacer a la justicia. «3 pesetas, coge por ese brazo al señorito». 3 pesetas. Puso su mano sobre el gorro de Elías y se lo tiró al suelo, dejando al aire la pelada calva del anciano. Carcajada sonora acogió este movimiento. «Miren qué orejazas de mochuelo», añadió el guerrillero. El realista estaba lívido de cólera, apretaba los puños en convulsión nerviosa y en sus ojos brillaban lágrimas de despecho. En esto Calleja, que parecía tener gran autoridad entre aquella gente, se agarró al brazo de Elías y exclamó riendo con desenfrenada hilaridad de la embriaguez: «Ven, bravucón, ven con nosotros. Ciudadanos», prosiguió, volviéndose a los otros, «este es el gran Coletilla, el mismo Coletilla. Seremos amigos. Nos va a presentar al rey constitucional para que nos haga ministros», gritó el matutero enarbolando su vara. «Ciudadanos, viva el rey absoluto, viva Coletilla. Vamos a hacerle comunero de la gran comunía», dijo el matutero. «Primera prueba. Que salte, que salte». Y uno de ellos tomó de la mano a Elías como para hacerle saltar, mientras otro le hizo caer. Muy mal parado estaba el infeliz Elías, y ya se encomendaba a Dios con toda su alma, cuando la inesperada llegada de un nuevo personaje puso tregua a la cólera de sus enemigos, salvándole de una muerte segura.
Era un militar alto, joven, bien parecido y persona de noble casa, sin duda, porque a pesar de su juventud llevaba charreteras de una alta graduación. Traía largo capote azul y uno de aquellos antiguos y pesados sables capaces de cercenar de un tajo la cabeza de cualquier enemigo. Al verle que se interponía en defensa del anciano, los otros apartaron con cierto respeto y ninguno se atrevió a insistir. Vamos, señores, dejen ustedes en paz a ese pobre viejo que no les hace ningún daño, dijo el militar. Si es coletilla, el mismo coletilla, pero sois 5 contra él y él es un pobre señor indefenso. Eso mismo decía yo, exclamó Calleja, con la misma risa de borracho. Pues que diga, viva el rey constitucional. Lo dirá cuando se vea libre de vosotros. Yo respondo de que es un buen liberal y hombre de bien. Si es un servilón, exclamó Chaleco. ¿Y qué queréis hacer con él?, preguntó el militar. Poca cosa, dijo 3 pesetas. Vamos, marchaos a vuestras casas, dijo el militar con mucha entereza. Yo lo defiendo. ¿Usía? Sí, yo, marchaos, yo respondo de él. Pues si no, hice, viva la... Di, viva la Constitución, exclamaron todos a la vez menos Calleja, que se estaba riendo como un idiota. Vamos, manifestó el militar dirigiéndose a Elías. Dígalo usted, es cosa que cuenta poco y además hoy debe decirlo todo buen español. Que lo diga pronto. El militar persistía en que dijera aquellas palabras como un medio de verse libre, pero Elías continuó en silencio. Vamos, padrito, pronto, dijo el matutero. No, exclamó Elías con profunda voz y trémulo de indignación. Entonces 3 pesetas alzó la vara sobre el viejo. Los demás se dispusieron a acometerle y fue preciso que el militar empleara todas sus fuerzas y todo su prestigio para impedir un mal desenlace. Diga usted viva la Constitución. No, repitió Elías, y como si recibiera inspiración del cielo en un arrebato de supremo valor, exclamó: muera. Los 4 desalmados rugieron con ira, pero el militar pareció resuelto a defender a Elías hasta el último trance. Apartaos, dijo, este hombre está loco. ¿No conocéis que está loco? Que retire esas palabras, dijo riendo siempre Calleja, que aún en la embriaguez blasonaba de usar con propiedad las fórmulas parlamentarias. Que retire ni retire. Sí, está loco, dijo Chaleco, y si no está loco, está borracho. Eso es, eso, borracho, gritó Calleja, que al fin había necesitado apoyarse en la pared para no caer en tierra. Algunos vecinos se habían asomado, algunos transeúntes trabaron conversación con el venerable 3 pesetas, y ya sea que un ebrio se distrae fácilmente, ya que les impusiera temor la actitud firme del militar, lo cierto es que los 4 amigos de Calleja dejaron en paz a Elías, el cual, ayudado de su protector, se levantó como pudo y se puso el gorro que casi había perdido la forma de abajo los pies del matutero. El militar, al detener
con un vigoroso esfuerzo el movimiento agresivo del chaleco contra Elías, se rozó la mano izquierda con la extremidad puntiaguda de la empuñadura de la navaja que el mozo llevaba en la faja. Esa rozadura le levantó un poco la piel y le hizo derramar alguna sangre. El militar se envolvió la mano con un pañuelo y con la derecha tomó el brazo del viejo. Este se hallaba magullado, roto, en un estado de desfallecimiento tal que no podía andar sino a pasos cortos y vacilando a cada momento. El militar les sostuvo con fuerza y, andando con él muy lentamente, le preguntó dónde estaba su casa para llevarle a ella. Elías, sin contestarle, le encaminó haciéndole señas por la calle de Alcalá, dirigiéndose a la del Barquillo para tomar al fin la de Válgame Dios, donde aquel buen hombre vivía. El joven militar era sin duda poco amante del silencio y de carácter alegre y comunicativo, porque por el camino comenzó a hablar con singular volubilidad, pareciendo que el obstinado mutismo del vicio estimulaba más su prolija locuacidad. No podemos transcribir los términos precisos en que habló que desde ahora es nuestro amigo y nos acompañará en todo el tránsito de esta dilatada historia. Pero, conociendo su carácter como lo conocemos, es seguro que no será aventurado poner en boca suya estas o parecidas palabras. Hay que deplorar, amigo mío, en esta imperfecta vida humana, que las cosas mejores y más bellas tienen siempre un lado malo, fatal oscuridad que proyecta en breve parte de su esfera lo más resplandeciente y luminoso. Las instituciones más justas y buenas, ideadas por el hombre para producir efectos de bien común, ofrecen en los primeros tiempos de práctica extraños resultados que hacen dudar a los de poca fe de la bondad y justicia de ellas. Los hombres mismos que fabrican un objeto de sutil mecanismo vacilan en los primeros momentos del uso y no aciertan a regular su compás y reposado movimiento. La libertad política, aplicación al gobierno del más bello de los atributos del hombre, es el ideal de los estados. Pero qué penosos son los primeros días de práctica, cómo nos aturde y desespera el primer ensayo de esta máquina. El mayor inconveniente es la impaciencia. Hay que tener perseverancia y fe, esperar a que la libertad dé sus frutos y no condenarla desde el primer día. ¿No sería loco el que plantando un árbol le arrancara desesperado al ver que no echaba raíces, crecía y daba flores y frutos el primer día? Es probable que el militar no empleara estos mismos términos, pero es seguro que las ideas eran las mismas. Lo cierto es que al concluir espero a ver si su peroración producía algún efecto en el viejo, pero este, sumamente abstraído, daba muestras de no atender a sus palabras y de hacer en su interior otras consideraciones no menos
trascendentales y profundas. Deplorar, continuó el militar reforzando su elocuencia con un poco de mímica, deplorar que los primeros derechos concebidos por la libertad sean mal empleados por algunos hombres. El hábito de la libertad es uno de los más difíciles de adquirir y tenemos que sufrir los desaciertos de los que, por su natural rudeza, tardan más en adquirir este hábito. Pero no desconfiemos por eso, amigo. Usted, que es sin duda buen liberal, y yo, que soy muy mucho, sabremos esperar. No maldigamos al sol porque en los primeros momentos de la mañana produce molestias en nuestros ojos, cuando sale bruscamente de la oscuridad y del sueño. Paróse por segunda vez el joven para tomar aliento y ver si la fisonomía del anciano daba señales de aprobación, pero no observó en aquel rostro singular otra cosa que abstracción y melancolía. Esos que le han detenido a usted, continuó el militar, no son liberales y son agentes ocultos del absolutismo, o ignorantes soeces sin razón ni consecuencia, o libertinos sin instrucción, o alborotadores asalariados. Será preciso quitarles la libertad y no devolvérsela hasta que reciban educación o castigo. Entonces habrá libertad para unos y para otros no. Ha de haberla para todos o quitársela a todos, y es justo renunciar a los beneficios de un sistema por el mal uso que algunos pocos hacen de él. No, más vale que tengan libertad, siento que no la comprenden, que la pierda un solo que conoce su valor. Los males que con ella pudieran ocasionar los ignorantes son inferiores al inmenso bien que un solo hombre ilustrado pueda hacer con ella. No privemos de la libertad a un decreto que quitársela a 100 imprudentes. El joven se paró por tercera vez por 2 razones. Primera, porque no tenía más que decir. Insistimos en que no empleó las mismas palabras. Y segunda, porque el viejo al llegar a su calle se detuvo en una puerta y dijo: aquí. El viejo había concluido y el militar iba a dejar a su nuevo amigo, pero notó que estaba cada vez más desfallecido y corría peligro de no poder subir si le abandonaba. El locuaz y discreto joven entró pues en la casa sosteniendo al realista, que apenas podía dar un paso. La mansión de Elías se ostentaba en la mitad de la calle de Válgame Dios, donde hacía veces de palacio. Colocada entre 2 casas a la malicia, aparecía allí con proporciones gigantescas, sin que por eso tuviera más que 2 pisos altos, de los cuales el superior gozaba la singular preeminencia de ser habitado por nuestro héroe. La fachada era mezquina, fea. El cuarto bajo servía de oficina a las ruidosas ocupaciones de un machacador de hierro, que surtía de sartenes, asadores y herraduras a todo el barrio del Barquillo. Los balcones del principal eran fiel remedo de los jardines colgantes de Babilonia,
porque había en ellos muchos tiestos con flores, muchas matas que estaban en camino de ser árboles, juntamente con 3 jaulas de codornices y 2 reclamos que por la noche daban armonía a toda la calle. En medio de esta selva y de estos gorjos se veía una muestra de prestamista sobre alhajas. El portal era angosto y muy largo. Para llegar a la escalera que estaba en lo profundo, se corría 1000 peligros a causa de las sinuosidades del terreno, en el cual los hoyos llenos de inmundicia alternaban con puntiagudos guijarros alzados media cuarta. La escalera era angosta y sus paredes, blanqueadas en tiempo de Felipe V, cuando menos, se hallaban en el presente siglo cubiertas de una venerable capa de mugre, excepto en la faja o zona por donde rozaba los codos de los que subían, la cual tenía singular pulimento. En uno de los tramos había no un candil, sino el sitio de un candil manifestado en una gran chorrera de aceite hacia abajo, una gran chorrera de humo hacia arriba, y en la convergencia de ambas manchas un clavo ennegrecido. Llegaron al segundo. El militar llamó. Sin duda alguna persona esperaba con impaciencia, porque la puerta se abrió al momento. Abrióla una joven como de 18 años de edad, que al ver el aspecto abatido del viejo y sobre todo al ver que un desconocido la acompañaba, cosa sin duda muy rara en él, dejó escapar una exclamación de temor y sorpresa. —¿Qué hay? ¿Qué le ha pasado a usted? —dijo cerrando la puerta después que los dos estaban en el pasillo. E inmediatamente marchó delante y abrió la puerta de una sala donde entraron los 3. El anciano no habló palabra y se dejó caer en un sillón con muestras de dolor. —¿Pero qué está usted herido? A ver. —Nada —dijo la joven examinando con mucha solicitud a Elías y tomándole la mano. —No ha sido nada —dijo el militar, que había descubierto respetuosamente. —No ha sido nada. Pasaba hace un momento por la calle y 5 hombres soeces que le encontraron quisieron que cantara no sé qué cosa, y el señor, que no estaba para canto, se negó. La joven miró al militar con expresión de estupor. Parecía no comprender nada de lo que éste había dicho. Eran unos borrachos que quisieron hacerle daño, pero pasé yo felizmente. No se asuste usted, no tiene nada. Elías pareció un poco repuesto. Apartó con despego a la joven y su semblante principió a serenarse. —¡Ay, qué miedo he tenido esta noche! —dijo la joven, esperándole hora tras hora y sin parecer. Luego esos alborotos en la calle. A medianoche pasaron por ahí unos hombres gritando. Pascuala y yo nos escondimos allí dentro y nos sentamos en un rincón temblando de miedo. ¿Cómo gritaban? Después sentimos muchos golpes. Decían que iban a matar a uno. Nosotras nos pusimos a llorar. Pascuala se desmayó, pero yo procuré animarme, y juntas empezamos a rezar de rodillas delante de la Virgen que está allí dentro.
Después se fue alejando el ruido. Sentimos unos quejidos en la calle. Ay, no lo quiero recordar. Todavía no se me ha quitado el susto. El militar oyó con interés estas palabras, pero sin dejar de oírlas dirigió su atención a reconocer el sitio en el que se hallaba y examinar el aspecto de la amable persona que en él vivía. La casa era modesta, pero la sencillez y el aseo revelaban en ella un bienestar pacífico. La joven llamó su atención más que la casa. Clara, que así se llamaba, representaba más de 18 años y menos de 22. Sin embargo, estamos seguros de que no tenía más que 17. Su estatura era más bien alta que baja, y su talle, su cuerpo, todo tenía las formas gallardas y las bellas proporciones que han sido siempre patrimonio de las hijas de las dos Castillas. El color de su rostro, propiamente castellano también, era muy pálido, no con esa palidez intensa y calenturienta de las andaluzas, sino con la marmórea y fresca blancura de las hijas Alcalá, Segovia y Madrid. En los ojos negros y grandes había puesto todos sus signos de expresión la tristeza. Su nariz era delgada y correcta, aunque demasiado pequeña. Su frente pequeña también, pero de un corte muy bello. Su boca muy hermosa y embellecida más por la graciosa forma de la barba y la garganta, cuya voluptuosidad y redondez contribuía a hacer de su semblante uno de los más encantadores palmos de cara que se había ofrecido a las miradas del militar desconocido, el cual, digámoslo de paso, era hombre corrido en asuntos femeninos. El peinado de Clara podía rigurosamente ser tachado de provinciano, porque se alzaba en un moño de 3 tramos sobre la corona. Este modo de peinarse era ya desusado en la corte, pero la belleza suele generalmente triunfar de la moda, y Clara estaba muy bien con su trenza piramidal. El traje era de los que usaba entonces la clase no acomodada, pero tampoco pobre, es decir, un guardapiés de tela clara con pintas de flores, mangas estrechas hasta el puño, tallo un poco alto y el corte del cuello cuadrado y adornado de múltiples encajes. La investigación del militar duró mucho menos de lo que hemos empleado en describir la figura. Durante algunos segundos estuvieron los 3 personajes inmóviles, el uno frente al otro sin decir palabra, hasta que el viejo, como continuando una peroración interior, exclamó con un repentino acceso de ira y lanzando de sus ojos rápidamente iluminados una mirada feroz: «Infames perros, quisiera tener en mi mano un arma terrible en un momento acabara con todos esos miserables. Ah, pero ellos no tienen la culpa los otros, los sabios, los declamadores, los que les educan, esos malvados charlatanes que profanan el don de la palabra en los infames conciliábulos de las cortes. Tienen la culpa los revolucionarios, rebeldes a su rey, blasfemos de su Dios, escarnio del linaje humano. Oh Dios de justicia, ¿no veré yo el día de la venganza?».
El militar estaba atónito y algo corrido. Pareciérale que aquello era una réplica indirecta a la expresiva disertación del camino, y aunque no se le ocurrió contestarla, vio en el rostro de Elías una expresión de contumacia y ferocidad que le intimidó. Su atención estaba en parte reconcentrada en la compañera del realista. Clara miraba al viejo con la indiferencia propia de la costumbre y al mismo tiempo miraba a su protector como si se avergonzara de la extrañeza que le causaban las palabras del viejo. El militar, poco cuidadoso al fin de las imprecaciones del realista, comenzó a sentir interés hacia aquella pobrecilla que, sin saber por qué, le inspiró mucha lástima desde el principio. Pero llegó un momento en que el joven sintió su situación embarazosa. Elías continuaba en voz baja su soliloquio sin cuidarse de él. Era preciso marcharse, y eso de marcharse sin satisfacer un poco la curiosidad y hablar otro poco con la joven no le gustaba. Miró a Elías con consistencia y se acercó a él, pero éste no daba muestras de fijar en el rostro la atención, ni tenía gratitud, ni afecto, ni cortesía, ni era, al parecer, cortado por el común patrón de los demás hombres. Al fin, viéndole tan abstraído, resolvió tomar pretexto de la protección que le había dispensado para hacer hablar a la muchacha. «No teme usted nada», le dijo en voz baja, apartándose hacia la ventana. «No ha recibido golpe alguno. Está aterrado por la sorpresa y la ira, pero se calmará». «Sí, se calmará un poco y se pondrá contento». «Contento no. Cuidado, por usted no estará triste». Esto, que podía pasar por una galantería, no hizo efecto ninguno en Clara. Volviéndose para mirar a Elías, que continuaba en la misma postura, gesticulando a solas, de tiempo en tiempo profería sus adjetivos predilectos: malvados perros. El militar arriesgó entonces la pregunta y, bajando más la voz y apartándose hasta llegar al hueco de la ventana, dijo: «Tal vez será indiscreción la pregunta que voy a hacerle a usted, pero me disculpa el gran interés que por ese caballero me ha tomado y el deseo de servirle bien en lo que pueda. ¿Este señor está en su cabal juicio?». Clara miró al militar con expresión de gran asombro y, como si la pregunta fuera una revelación, contestó: «¿Loco?». Y después de una pausa añadió, encogiéndose de hombros: «No sé». La curiosidad del militar creció. «No lo tome usted en agravio, pero su conducta, sus palabras en aquellas pendencias, lo sombrío de su aspecto, lo que ahora acaba de decir, me hacen creer que parece una enajenación». Clara miraba al joven con expresión que tenía algo de afirmativa. «Yo no sé», dijo al fin. «El pobrecito padece mucho. Yo también padezco de verle. No está nunca alegre. A veces creo que se me va a morir en un arrebato de ira. Pasa las noches leyendo libros, escribiendo cartas y a veces habla consigo mismo como ahora. A Pascuala y a mí nos da mucho miedo.
Le sentimos levantarse y pasear precipitadamente dando vueltas en este cuarto. De día sale temprano y está fuera toda la noche. El militar sintió aumentarse la compasión que Clara le inspiró desde el principio, porque le parecía que aquella infeliz era una mártir que sufría resignada los atropellos de un loco. Pero usted, dijo con el mayor interés, ¿no es víctima de sus bruscos ademanes? ¿No la maltrata usted? Entonces sería cosa de declararle rematado. ¿A mí? No, dijo Clara, no me ha maltratado nunca. Parecerá extraño que Clara, sin conocer al militar, le hiciera declaraciones que parecen de íntima confianza, pero esto, que en circunstancias ordinarias sería raro, en este caso no lo era. Clara había vivido siempre en compañía de aquel viejo. Era huérfana, no tenía parientes ni amigas, no salía nunca, no se comunicaba con nadie, se consumía en el desierto de aquella casa, sin otra cosa que algunos recuerdos y algunas esperanzas que luego conoceremos. Su carácter era extremadamente sencillo. Un incidente imprevisto le ponía delante a un hombre cortés y generoso que para satisfacer su curiosidad empleaba hábiles recursos de conversación. Y ella le dijo lo que quería saber. Se lo dijo obedeciendo a una poderosa necesidad de desahogo, hija de su aislamiento y melancolía. El curioso no se atrevía a continuar investigando. Ya iba a despedirse mal de su grado, cuando Clara vio que tenía una mano ensangrentada y exclamó sobrecogida: «¿Está usted herido?» «No es nada, un rasguño». «Pero sale mucha sangre. Jesús, tiene usted la mano destrozada». «Oh, no es nada. Con un poco de agua voy al momento». Clara se marchó muy aprisa y volvió a poco rato, entrando en la habitación inmediata. Traía una jofaina que puso sobre la mesa y llamó al militar, que no tardó en acercarse. «¿Y tiene familia?», dijo este tocando el agua con la mano para ver si estaba muy fría. «¿Familia?», contestó Clara con su naturalidad acostumbrada. «No, me quería mucho. Yo deseo tanto que se le quiten de la cabeza esas manías. Antes era muy bueno para mí y estaba muy alegre. Yo era muy niña entonces. Antes era muy bueno y ahora no lo es. Sí, pero ahora, como tiene tantas cosas en que pensar». «¿Y desde cuándo ha variado?» «Hace mucho tiempo, cuando hubo muchos alborotos y dijeron que iba a matar al rey, no sé a quién. Pero antes de eso yo estaba casi siempre alterado, cuando yo era muy niña. No, entonces salíamos los domingos a paseo y me llevaba a Chamartín y comíamos en el campo con Pascuala». «¿Y ahora no sale usted nunca de aquí?» «Nunca», dijo Clara, como si aquella soledad en que vivía fuera la cosa más natural del mundo. El militar se interesaba cada vez más por la persona que tan repentinamente había conocido. Cada vez sospechaba más que aquella infeliz era víctima de las brutalidades del fanático. Desde el sitio en que se hallaba, veía al viejo sentado en un sillón, entregado a su mudo frenesí, mirando después a Clara,
cuya gracia sencilla y melancólica franqueza formaban contraste con el terrible realista. Se aumentaron su confusión y curiosidad y sus temores. Y usted no sabe no sale para distraerse, para ver y reponerse de estar aquí encerrada tanto tiempo, le dijo casi conmovido. ¿Yo? ¿Para qué salgo? Me pongo triste cuando salgo. No veo la calle sino cuando voy a las góngoras los domingos muy temprano, pero al verme fuera me parece que estoy más sola que aquí. Y él no tiene empeño de que usted se divierta, en que pase agradablemente la vida, dijo el militar casi asustado de su curiosidad y mirando de soslayo a Elías para ver si atendía a la conversación. Él, pero yo no quiero divertirme porque, ¿qué voy a hacer fuera de aquí? Él dice que debo estar siempre en la casa. Pero usted no trata a nadie, no ve a nadie. A Pascuala, que me quiere mucho. Ya el militar tenía ganas de saber quién era aquella Pascuala. ¿Y esa Pascuala es amiga de usted? Es la criada. Ya. ¿Y no tiene usted más amigas? A la edad de usted es natural y conveniente la amistad de las jóvenes y sobre todo no se puede vivir de esta manera. Es preciso. Yo estoy bien así. Él dice que no debo conocer a nadie. ¿Y la obliga usted a llevar esta vida tan triste? No, no me obliga. Yo ni siquiera podría salir. Él no está nunca aquí, pero yo, Dios me libre, ¿a dónde había de ir? El militar no sabía qué pensar. ¿Qué relaciones existían entre aquel monomaniaco y aquella joven? ¿Sería su padre, su marido? No, decía para sí. Es repugnante sospechar que pueda existir los vínculos del matrimonio entre los dos. No extrañe usted mis preguntas, dijo, continuando con ansiedad, pero me interesan mucho ustedes dos. ¿Y a él nadie le visita? ¿Nadie viene a verle? Conoce mucho a unas señoras que llaman las señoras de Porreño. Son nobles y fueron muy ricas. Y vienen aquí muy pocas veces. Él las quiere mucho. Y esas, que presumo serán personas de buenos sentimientos, ¿no le tienen a usted cariño? ¿No la quieren? A mí, una vez me dijeron que yo parecía ser una buena muchacha, y nada más. ¿No le han dicho más? ¿Y nada más? ¿No le han dicho más? Ah, son muy buenas. Él dice que son muy buenas. Una de ellas dicen que es una santa. Estas declaraciones eran hechas por Clara con una ingenuidad tan espontánea que conmovía al que pudiera oírlas. Para que el lector, que aún no conoce la infinita bondad de este carácter, no extrañe la franqueza leal y la sublime indiscreción de la pobre Clara. Añadiremos que durante años enteros esta desgraciada no veía más personas que don Elías, Pascuala y a veces muy de tarde en tarde las tres melancólicas efigies de las señoras de Porreño. Su vida era un silencio prolongado y un hastío lento, tan solo pudiendo reanimarla y darle alguna felicidad los 40 días que 6 meses antes de estos sucesos había pasado en Ateca
pueblo de Aragón, a donde Elías la mandó para que disfrutara del campo. Más adelante veremos por qué tomó Elías esta determinación y lo que resultó del viaje de Clara. Pero es posible, continuó el militar, olvidado de que Elías estaba cerca, es posible que pase usted la vida de esta manera sin más compañía que la de ese hombre. ¿Y no ha salido usted nunca de aquí? ¿No ha ido al campo? Sí, estuve unos días fuera, hace 6 meses. ¿En dónde? En Ateca. Él me mandó. Me puse mala y fui allá a restablecerme. Estuve en su pueblo. Ya, dijo el militar, contento de haber encontrado un motivo, aunque pequeño, para suponer que aquel hombre no era enteramente feroz. ¿Y lo pasó usted bien? Ay, sí, me alegré mucho de estar allí. ¿Y no quiere usted volver? Oh, sí, exclamó Clara, sin poder contener una exclamación expansiva. Usted no debe estar aquí. Usted tiene el corazón más bondadoso que puede existir. ¿Para qué? Si no para la sociedad puede haber creado Dios un conjunto de gracias y méritos semejantes. ¿A cuántos podría usted hacer felices? ¿No ha pensado en esto? Piense usted en eso. Clara no pareció hacer caso de la galantería. Quedó en silencio y con los ojos bajos, tal vez ocupada en pensar en aquello como el joven le aconsejó. ¿Quién sabe cuáles serán sus reflexiones en aquellos momentos? El curioso esperaba una contestación cuando Elías, mirando hacia la habitación en que hablaban, exclamó: «Clara, Clara». El militar se dirigió rápidamente hacia él y, disimulando su turbación, le dijo: «Caballero, no he querido marcharme hasta estar seguro de su mejora». Aquí le contaba a esta niña el caso y le hacía una relación de la imprudencia de aquellos hombres. «Ya le veo a usted tranquilo y fuerte. Me retiro diciéndole que puede disponer de mí para cuando lo pueda serle útil». «Gracias», contestó secamente Elías. Clara acompaña a este caballero. Era preciso retirarse. Ya no había pretexto alguno para permanecer allí. Su mano estaba perfectamente vendada y su protegido le había indicado la puerta. El impresionable joven no sabía qué hacer para no salir. Miró a Clara para ver si leía en sus ojos el deseo de que no se marchara, pero ella manifestaba la mayor indiferencia y hasta se había adelantado a abrir la puerta. No había más remedio. El militar tendió su mano al realista, que alargó los 2 dedos fríos y huesudos y salió de la sala. Al llegar a la puerta quiso entablar de nuevo la conversación, pero la reverencia que le hizo la joven acabó de desesperarle. Salió y se paró fuera otra vez. «No olvide usted lo que le he dicho. Usted no puede vivir de esta manera», dijo bajando el primer escalón. «Es preciso que usted». «Clara, Clara», exclamó el fanático desde dentro con voz fuerte. Clara cerró la puerta y el militar se quedó cortado y aturdido en la escalera. Su primer intento fue llamar otra vez, llamar hasta que ella saliera, pero reflexionó en lo imprudente de semejante conducta. Bajó con lentitud. «¿Qué misterio hay en esta casa?», decía para sí. Al hallarse en la calle sintió más viva su curiosidad.
y la compasión hacia la joven era más intensa. ¿Es su hija? ¿Es su mujer? ¿Es su sobrina? ¿Es su protectora? Exclamó. Oh, no es posible renunciar a saber los secretos de esta casa. ¿Cómo renunciar a oírlos de la boca de Clara, que los confiaba con tanta ingenuidad? Anduvo un buen trecho por la calle, se paró, miró a la casa. Ella misma no me recibirá, dijo. Esto ha sido una casualidad. Y si vuelvo, ¿con qué pretexto? ¿Cuánto debe parecer ese infeliz? Tiene cara de sufrir mucho en compañía de esa fiera, sin ver a nadie ni hablar con nadie. Maquinalmente se dirigió otra vez a la casa y continuando su soliloquio decía, tal vez la riña por haber hablado conmigo, tal vez aparentando distracción oyó cuando me dijo se habrá ofendido y la maltratará. Entró, subió, procurando no ser sentido, llegó a la puerta y se detuvo. Su mano tomó maquinalmente el cordón de la campanilla. Se hubiera sentido el menor rumor de disputa, si hubiera sentido la voz agria del viejo, habría llamado con todas sus fuerzas, pero nada sintió. Aplicó el oído. Un silencio sepulcral reinaba en la casa. De repente sintió una voz de mujer que cantaba. Sintió pasar una persona rápidamente por el pasillo en que estaba la puerta. Sintió el ruido del traje rozando con las paredes al correr, y sintió la voz que, al pasar tan cerca, resonó con timbre delicado y expresivo. Era Clara, que cantaba y corría. ¿Era canto feliz? Nuevo misterio. El curioso se sintió más confundido. Soltó el cordón y paso a paso y muy quedito bajó, mirando a todos lados con cautela como un ladrón. Salió a la calle, marchó resuelto a alejarse, llegó a la esquina, se paró, miró a la casa y, en fin, tomando una resolución, emprendió su camino en dirección a su casa, donde le dejaremos por ahora preocupado y aturdido para volver a ocuparnos de los amigos de la calle de Válgame Dios, cuya vida y caracteres necesitan historia y explicación. Terminamos este capítulo bastante larguito, que el capítulo 3, La Fontana de Oro, un lance patriótico, y sus consecuencias, en la página Wikisource de dominio público. Aquí el título de este capítulo, el cuarto, La coletilla. El hombre extraño que conocemos con el nombre de Elías nació allá en el año de 1762, en el pueblo de Ateca, lugar aragonés que se encuentra como vamos de Sigüenza a Calatayud. Fueran sus felices padres Esteban Orejón y Valdemorillo y Nicolás Paredes, el labrador honrado, ella hija única del vinculero más rico del vecino pueblo de Cariñena. A los 9 meses justos de matrimonio nació un tierno vástago que, por las circunstancias que a la
preñez y el parto acompañaron a grandes empresas y a notables prodigios estaba destinado. Es el caso de doña Nicolasa. Tuvo allá por el quinto mes un sueño extraordinario, en el cual vio que el fruto de su vientre, ya crecido y entrado en años, era arrebatado al cielo en un carro de fuego. Más tarde la buena señora daba en soñar todas las noches que su hijo era consejero de despacho, padre provincial, 24 racionero, deán y hasta obispo, rey, emperante o, cuando menos, papa o archipapa. Llegó al fin el alumbramiento y, encomendándose a Dios y a cierto comadrón que había en Adeca, hombre de gran ingenio, dio a luz un niño, el cual no entró en el mundo con señales de elegido entre los elegidos, sino tan flaco, enteco, encanijado, que no parecía sino que su madre, distraída en aquel perpetuo soñar de coronas y tiaras, había apartado su organismo de la nutrición del muchachejo. Pero aunque éste nació como cualquier hijo del hombre, no por eso dejaron de verificarse al exterior algunos protegidos. Observóse en el cielo de Ateca la conjunción nunca vista de las 7 cabrillas con Mercurio. La luna apareció en figura de anillo y al fin salió por el horizonte un cometa que se paseó por la bóveda del cielo como Pedro por su casa. El boticario del pueblo, que se daba a observar los astros, entendía algo de judiciaria y tenía sus pelos de nigromante. Vio todas aquellas cosas celestiales aparecidas en el cielo de Ateca, y dijo con gran solemnidad que eran señales de que aquel niño sería pasmo y gloria del universo mundo. La conjunción significaba que 2 naciones se unirían contra él, el cometa que él los vencería a todos, y el anillo de la luna a cualquiera se le alcanzaba, que era signo de la inmortalidad. Porque decía don Pablo, que así se llamaba el boticario, a mí no se me escapa nada en esto de círculos celestiales, y cosa que yo barrunto, ello ha de ser verdad, como esto es chocolate. Efectivamente, chocolate, el de mejor de Torroba, era el que durante los solemnes augurios tomaba merced a la gratitud generosa de los orejones. En el bautismo hubo un holgorio que dejó usted estar. Hubo una gran abundancia de vino aragonés, grandes ensaimadas, bollos de a cuarta, hogazas de a media vara, gran pierna de carnero, pimientos riojanos y unos bizcochos como el puño, fabricados por las monjas del Carmen Descalzo de Daroca. El más obsequiado era don Pablo, a causa de sus augurios, que él consideraba signos de grabarse en bronce y pintarse en tablas, entusiasmado por la generosidad con que pagaban sus trabajos astronómicos. Compuso una décima en que llamaba a los orejones protectores de la ciencia. El niño crecía
Inútil es decir que durante su infancia parecían adquirir fundamento las esperanzas de sus padres. ¡Qué precocidad! ¡Qué precocidad! Todo lo que el niño hacía era prodigioso. Pasaban 2, 4 o 6 años y con la edad crecía la fama del joven orejoncillo. ¿Sabe usted lo que he visto, señora Nicolasa?, decía el farmacéutico un día con cierto tono de misterio que asustó a la buena mujer. Doña Nicolasa Paredes, dicho sea en honor de la verdad, no comprendía muy bien el tuétano que encerraba las palabras de su hijo, pero agradecía a las cariñosas profecías de don Pablo Bragas. Tendió un mantel y puso delante del amigo una taza de sopa de caldo que daría rabia a un destino. Elías creció más y, siguiendo la discreta opinión de un lector del convento de Demonicos de Terrasona, que fue a predicar a Teca el día de la patrona del pueblo, le mandaron a estudiar humanidades con los padres de dicho convento. Ya tenía 12 años. Allí creció su reputación y a poco fue tan gran latino que ni Polibio, ni Eusebio, ni Casiodoro se le igualaba. Tenía 15 años cuando se celebró un consejo de familia para resolver si se le mandaba al seminario de Tudela o a la Universidad de Alcalá. Pero al fin fueron tantas y de tanto peso las razones de don Pablo Bragas en favor de la Complutense que se adoptó su dictamen. El prodigio de la naturaleza fue puesto sobre un mancho en compañía de unas alforjas que encerraban algunas tortas y 2 azumbres de vino, y después de algunos lloriqueos de doña Nicolasa y de algunos discos que ensartó el de los astros, Elías partió en dirección a la patria del inmortal Cervantes, a donde llegó en 4 días de viaje. Entonces doña Nicolasa tuvo una hija. Ningún trastorno sufrió la naturaleza en su nacimiento. Elías estudió en Alcalá cánones y teología. Durante sus estudios, en que mostró grande aplicación, los maestros no cesaron de poner en las mismas nubes al que tanto honraba la ilustre estirpe de los Orejones. Unos esperaban en él un Luis Vives, otros un Escobar, cual un Sánchez, cual un Velázquez o un Arias Montano. Efectivamente, el joven era aplicado. Pasábase las noches en vela, devorando a Eusebio, a Cavalario y a Grotius. Atarugábase con enormes raciones diarias del libro de Locis Teologices, y cuando iba a clase descollaba entre todos. Entonces principiaron a marcarse los rasgos fundamentales de su carácter, el cual consistía en orgullo muy grande, unido en gran sequedad de trato y rigidez de maneras, por lo cual sus compañeros no le tenían ningún cariño. Pero su reputación de sabio era general. Fue a su pueblo. Al entrar en él, lo primero que vio fue la venerable esfinge de don Pablo Bragas,
que le saludó con un pomposo arqueo de cintura. Junto a él estaba el alcalde, el cura y lo más notable de Ateca, incluso el herrador. Braga sacó un papel del bolsillo y leyó un discurso, mitad en latín, mitad en castellano, que aplaudieron todos menos el obsequiado. En la casa le esperaban la señora Nicolasa, que se estaba poniendo vieja, y Orejón senior, que se conservaba muy fuerte. Su pequeña hermana era ya una muchacha, pero la pobre más fama tenía de traviesa que de sabia. Hubo una pequeña fiestecilla de confianza con una abundancia de bollos, de los cuales la mitad, sea dicho en honor de la imparcialidad, fueron consumidos por don Pablo Bravas. En el pueblo continuó Elías consagrado al estudio. Su sequedad aumentó y se determinó más su orgullo, pero los padres no notaban tal cosa y estaban amartelados con el joven. Si alguna vez los ofendía momentáneamente la rigidez de su trato, contentábanse luego con oír de boca de Bragas un panegírico cuyo epílogo era siempre tazón de chocolate o magra de gran calibre. Elías tenía 30 años cuando marchó a la corte. No sabemos si él, al tomar esa determinación, soñó con adquirir la gloria que los astros de boca de un sabio habían anunciado. Él sin duda tenía dispuesto algún plan. Al llegar a Madrid, trabó relaciones muy íntimas con los padres del convento de Trinitarios, que eran sabios como unos templos. Hizo asimismo estrechas relaciones con un señor de la nobleza perteneciente a la casa ilustre de los Porreños y Venegas, marqueses de la Jarandilla, y tomó tal afición a esta familia que la sirvió fielmente en la prosperidad y fue un mayordomo aún después de la ruina de la casa acontecida al fin de la guerra. Al estallar esta en 1808, Elías dejó sus costumbres sedentarias, sus pandectas, su digesto y sus decretales para militar en las filas de Echevarri y el empecinado. Hizo con el primero toda la campaña de Navarra y organizó una porción de somatelnes en Castilla al pasar Napoleón de vuelta de Madrid. Concluida la guerra, pasó por su pueblo. Su padre había muerto, su hermana era ya mujer y se había casado con un pariente labrador. Su madre estaba tullida y enferma. Bragas había perdido su buen humor y su afición a los astros, pero no su amor a Elísico. Si el convencimiento profundo de que dos naciones se unirían contra él todas, y él las vencería a las dos. En Ateca supo el incremento que tomaba el Partido Constitucional y el entusiasmo con que en toda la península era mirada la Asamblea de Cádiz. Advirtamos que Elías detestaba de muerte a los constitucionales. Aquel hombre que desde que tuvo uso de razón no vivió sino con la inteligencia, ni en
en su juventud experimentó los naturales sentimientos de amistad y afecto, estaba los 40 años enardecido con una fuerte y violentísima pasión. Esa pasión era el amor al despotismo, el odio a toda tolerancia y a toda libertad. Era un realista furibundo, atroz, y su fanatismo llegaba hasta hacerle capaz de la mayor abnegación, del sacrificio, del martirio. Su carácter era apasionado por naturaleza, aunque los asiduos estudios le habían comprimido y desfigurado. Pero al llegar aquella época en que era imposible a todo español apartar la vista del gran problema que se trataba de resolver, la escondida vehemencia de sentimientos de Elías se manifestó, y no en forma de amor, ni de avaricia, ni de ambición, se manifestó en forma de pasión política, de adhesión frenética a un sistema y odio profundo al contrario. Como consecuencia de esta evolución de su carácter, se desarrollaron en él una fuerza de voluntad y una energía tales que le hubieran llevado a los más grandes hechos a tener ocasión para ello. Su inteligencia, que era muy perspicaz y cultivada, de modo que hemos dicho, prestaba más fuerza a aquel sentimiento exagerado y al consorcio extraño de sus facultades intelectuales con su gran pasión. Unido a su trato indomable, hacía de él uno de esos seres monstruosos que la observación superficial calificaba ligeramente de este modo: un loco. Hundido el sistema constitucional en 1814, Elías fue feliz, pero no por eso vivió tranquilo, porque comenzó a tomar parte en la vida activa de la política, que es en todas ocasiones una vida poco agradable. Trabó amistad con el duque de Alagón, individuo de la diosa Camarilla. Entraba en los conciliábulos de palacio y se honró con la amistad de aquel príncipe que deshonró a su patria. Entonces tomaba parte en los sordos manejos de aquella corte infame. Pero vino el año 20 y nuestro personaje entró en el periodo de rabia crónica, de desorden moral y frenética tenacidad en que le hemos conocido. Ya sabemos poco más o menos cómo vivía. Su actividad había redoblado y conspiraba con una constancia de que no se ha visto ejemplo. En relaciones secretas con la corte procuraba organizar una reacción y todos los medios se adoptaban si conducían al fin deseado. Iba a los clubs, atizaba alborotos, frecuentaba las reuniones de realistas y aun de los liberales. Todo lo averiguaba y lo aprovechaba todo, pero ya sonaban públicamente algunas acusaciones contra él. Ya se decía que había pertenecido a la camarilla. Ya se le indicaba como conspirador y más de una vez se le vio amenazado por gentes que pretendían conocerle o le conocían en efecto. Todos los que lo conocían de vista en los círculos patrióticos le llamaban Coledilla, apodo elaborado
en la barbería de Calleja, algunos días después del famoso aditamento que puso el rey al discurso de la corona, aquel apéndice literario que tan mal efecto produjo era designado en el pueblo como la palabra coletilla. La idea de que Elías era amigo del rey unió en la mente del pueblo la persona del fanático y aquella palabra, los nombres que el pueblo graba en la frente de un individuo con su sello de fuego. No se borra nunca. Así es que Elías se llamaba así para todo el mundo. Sus pocos amigos únicamente se cuidaban bien de nombrarle así. Concluiremos consagrando un recuerdo a uno de los principales héroes de este capítulo, nuestro amigo don Pablo Bragas. Murió en Ateca a los 91 años de edad, de calenturas gástricas, debidas al doble efecto de un hartazgo de salpicón y de un constipado que cogió examinando la conjunción de Arcturus con Marte en una noche de enero. Desde entonces la astronomía está en Ateca en lastimosa decadencia. Bueno, terminamos este capítulo. Recordarles que es La Fontana de Oro, capítulo 4, Coletilla, de Benito Pérez Galdós, en la página Wikisource de dominio público. Gracias por estar ahí. Besitos, cuídense mucho.